Las armas de fuego, explosivos y agentes nerviosos, de la misma forma que los arcos, las ballestas, las dagas, los venenos, los garrotes y hasta las piedras, han sido usados en intentos de asesinato de alto perfil desde que el ser humano camina sobre la Tierra. Y esto sigue hoy más vigente que nunca, pues aunque la modernidad de estos instrumentos cambia, el hombre sigue siendo el mismo de siempre. Sin embargo, aunque es cierto que muchos de estos eventos cumplen con su cometido, desestabilizando instituciones, gobiernos y a veces hasta naciones enteras, en otras ocasiones dichos magnicidios quedan solo en el intento, frustrados ya sea por los elementos de seguridad de la víctima, por la inefectividad del arma usada o simplemente por la falta de pericia del agresor. Pero, dicho esto, ahora te pregunto, ¿conoces algunos de los más recientes intentos de asesinato fallidos y por qué fracasaron? Bienvenido a La Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y esta vez te hablaré sobre 10 casos modernos en que las armas, explosivos y venenos usados en agresiones de este tipo fallaron, ordenados todos los casos de manera cronológica, es decir, desde el menos hasta el más reciente. Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981, el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, estaba caminando de regreso a su limusina después de haber dado una conferencia pública en Washington, D.C., cuando el cantautor John Hinckley Jr., de la misma nacionalidad, le disparó con un revólver Romer RG-14 calibre 22 LR, supuestamente buscando ganar notoriedad pública. Para impresionar a la actriz Jodie Foster, Hinckley fue sorpresivamente declarado no culpable por supuestos trastornos psicológicos, mientras que Reagan se debatió durante horas entre la vida y la muerte, debido a que el último de los 6 disparos hechos por su agresor rebotó en el vidrio blindado de la limusina presidencial, para luego impactar al mandatario en el torso. Afortunadamente, tanto el bajo calibre del arma como la paupérrima habilidad del tirador, quien no impactó directamente a Reagan en ningún momento, contribuyeron a que la situación no se tornara todavía más grave, y a que el líder estadounidense fuera dado de alta del hospital menos de 2 semanas después. El Romer RG-14 usado en el ataque es parte de una serie de armas infames por sus pésimas calidad, fiabilidad y durabilidad. Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981, menos de 2 meses después del atentado contra la vida de Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II, sumo pontífice y líder máximo de la Iglesia Católica, recibió 2 disparos de calibre 9 mm Parabellum en plena plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, después de que Mehmet Ali Akka, asesino y extremista de origen turco, le disparara con una pistola Browning High Power. Coludido con 3 compañeros, 2 búlgaros y otro turco, Akka solo pudo realizar 4 disparos de los 13 que aloja el arma en cuestión, pues el jefe de seguridad del Vaticano, una monja y varios espectadores civiles rápidamente lo sometieron y previnieron su escape, situación ante la cual sus cómplices entraron en pánico y se dieron a la fuga. Sin embargo, Juan Pablo II, seriamente herido por los 2 tiros recibidos en su abdomen, tuvo que pasar varias horas en cirugía intensiva y 2 semanas hospitalizado antes de ser dado de alta, inmediatamente después de lo cual perdonó a su agresor, para años más tarde visitarlo en prisión. El motivo del ataque nunca quedó del todo claro, con el mismo Mehmet Ali Akka cambiando su versión de los hechos en varias ocasiones. Ali Jamenei. El 17 de junio, también de 1981, el hoy gran ayatolá y líder supremo de la República Islámica de Irán sufrió un serio atentado contra su vida. Solo mes y medio después del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II y 3 meses después del de Ronald Reagan. Desempeñándose en aquel entonces como representante del ayatolá Khomeini en el Consejo Supremo de Defensa Nacional, Jamenei estaba dando un discurso en la mezquita de Abu Zar, en la capital iraní, cuando una grabadora de audio que había sido colocada frente a él estalló, causándole serias heridas al líder musulmán en su brazo, cuerdas vocales y pulmones.
debido a la metralla que penetró de frente en su cuerpo y por la cual tuvo que ser atendido de emergencia para salvar su vida. De acuerdo con varios testigos, la grabadora explosiva tenía en su interior un mensaje que decía: "Este es un regalo del grupo Furqan para la República Islámica", y la versión oficial de los hechos apunta a que fue un miembro de ese grupo de oposición quien colocó los explosivos frente a Ali Jamenei, aunque otras fuentes apuntan a la Organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán, un grupo disidente de corte socialista. Narendra Modi. El 27 de octubre de 2013, el hoy primer ministro de la India fue atacado también con explosivos improvisados, durante un evento público de su campaña como entonces candidato, mientras se encontraba en la ciudad de Patna, en el estado indio de Bihar. Rodeado de una audiencia de 300.000 asistentes, Modi no fue alcanzado por ninguna de las 8 detonaciones ocurridas aquel día, aunque más tarde se descubrió que sí había un explosivo directamente debajo de la plataforma desde donde el candidato había hablado, mismo que curiosa y afortunadamente fue el único que falló en estallar. Sin embargo, las otras 8 explosiones ocurridas acabaron con la vida de 6 personas y dejaron heridas a otras 85, en un atentado para el cual solo hasta 8 años después se halló culpables a miembros de los mujahidines de la India y del movimiento islámico estudiantil de ese país. Aún así, cabe mencionar que uno de los atacantes murió y otro fue arrestado durante la primera explosión, que sucedió accidentalmente debido a un error de cableado. Y fue este prisionero quien reveló que el objetivo del ataque era asustar a la gente para causar una estampida con mucho más letales consecuencias. Sergei Skripal. El primer individuo de esta lista que no es ni fue jefe de Estado, sino más bien un espía de origen soviético, ex miembro de la inteligencia militar de dicho país, que trabajó como agente encubierto para la inteligencia británica entre las décadas de 1990 y 2000. Así pues, el 4 de marzo de 2018, Skripal y su hija Julia, de 33 años, fueron encontrados inconscientes en la vía pública en Salisbury, Inglaterra, después de lo cual se les llevó de inmediato al hospital, mientras que un detective de la policía registraba su domicilio en busca de información, solo para después también caer enfermo en condición crítica. Salvados por los médicos del hospital del distrito de Salisbury, Skripal y su hija fueron dados de alta un mes después, cuando la sustancia que los había envenenado ya también había sido identificada como el agente nervioso Novichok, creado décadas atrás por Rusia para atacar el sistema nervioso de una víctima y causarle convulsiones, paros cardíacos y respiratorios y edema pulmonar. Sin embargo, aunque Sergei Skripal se salvó, un civil británico murió 2 meses después a consecuencia, presuntamente, de restos del Novichok desechados por los autores del ataque. Jair Bolsonaro. El 6 de septiembre de 2018, el más tarde mandatario, pero entonces diputado y candidato a la presidencia de Brasil, se encontraba en un mitin en las calles del municipio Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, como parte de su campaña presidencial, cuando de entre la multitud apareció un individuo, de nombre Adélio Bispo de Oliveira, armado con un cuchillo y listo para atacar a Bolsonaro. Apuñalado una sola vez en el abdomen, lo que no obstante le causó una muy seria hemorragia, el candidato fue llevado de emergencia a la Hermandad Católica de la Santa Casa de la Misericordia, en donde después de un total de 4 cirugías, fue dado de alta poco más de 3 semanas después. Mientras tanto, el agresor, quien fue detenido por la Policía Federal en el lugar de los hechos de inmediato, declaró haber cometido el crimen por orden de Dios, después de lo cual se descubrió que había investigado todos los detalles sobre la agenda del candidato para ese día, visitado y fotografiado con antelación los lugares aledaños a la zona del crimen, y seguido a Bolsonaro durante todo el día, para finalmente acercarse a él durante el mitin con el pretexto de fotografiarlo. Alexei Navalny. El 20 de agosto del 2020, uno de los más férreos e importantes líderes de la oposición rusa,
fuerte crítico del gobierno de Vladimir Putin, cayó súbita y seriamente enfermo mientras viajaba en un vuelo desde la ciudad rusa de Tomsk hacia la capital Moscú, después de lo cual fue necesario realizar un aterrizaje de emergencia para internarlo en el hospital de la ciudad de Omsk. Evacuado posteriormente a otro hospital en Berlín, capital de Alemania, Navalny fue diagnosticado, en conjunto con toxicólogos militares, con envenenamiento agudo causado por el agente nervioso Novichok, debido a lo cual tuvo que ser puesto en coma inducido y permanecer en cuidado intensivo hasta mejorar 2 semanas después. Una vez dado de alta, el opositor ruso acusó personalmente a Vladimir Putin de ser responsable de su envenenamiento, a lo que el Kremlin respondió que dichos señalamientos carecían de fundamento alguno, lo que sin embargo no evitó que la Unión Europea impusiera diversas sanciones contra varios oficiales del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Se cree que Alexei Navalny pudo haber sido envenenado poco antes de abordar su vuelo en la ciudad de Tomsk. Omar García Harfuch. La madrugada del 26 de octubre del 2020, cuando transitaba con su equipo por las calles de la Ciudad de México en una camioneta blindada, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana y hoy futuro secretario de Seguridad de todo el país, fue atacado por un grupo de más de 20 hombres fuertemente armados, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes dispararon contra su vehículo. En total, esa mañana los sicarios en cuestión realizaron 414 disparos, usando nada menos que rifles antimaterial Barrett M82 de calibre 50, así como fusiles de combate Scar H de 7.62 por 51 mm OTAN, atentado en el cual perdieron la vida 2 escoltas del funcionario y una civil inocente que transitaba en su auto por el lugar. Sin embargo, sorprendentemente, sobre todo si tomamos en consideración el tipo de armamento empleado, Omar García Harfuch sobrevivió al ataque, aunque no sin antes sufrir 3 impactos de bala en la clavícula, hombro y rodilla, para los cuales tuvo que ser sometido a cirugía el mismo día de la agresión. 12 de los atacantes que fueron detenidos por la policía de la ciudad ese mismo día fueron sentenciados en 2024 a más de 300 años de prisión cada uno. Cristina Fernández de Kirchner. La noche del 1 de septiembre del 2022, la entonces vicepresidenta de Argentina iba llegando a su domicilio después de presidir una reunión en el Senado, y se encontraba saludando a varios seguidores y firmándoles autógrafos, cuando un hombre armado se acercó a ella con una pistola, le apuntó directamente a la cabeza y presionó el gatillo o disparador del arma. Identificado como Fernando Andrés Sabaj Montiel, miembro de la agrupación opositora Revolución Federal, el tirador no obstante falló en hacer daño alguno a la vicepresidenta, pues su pistola, identificada como una semiautomática Versa Thunder 32 de calibre 32 ACP, no realizó disparo alguno en ninguna de las 2 ocasiones que fue accionada, siendo que más tarde se descubrió que la recámara de esta se hallaba vacía, aunque su cargador sí estaba abastecido con 5 cartuchos útiles. De hecho, tan sorpresivamente extraña fue la situación, que la misma Kirchner más tarde declaró que no se dio cuenta en su momento del intento de asesinato, mientras que su agresor fue sometido de inmediato por un grupo de sus seguidores y poco después por integrantes de la Policía Federal. Donald Trump. El 13 de julio de 2024, el antes presidente de los Estados Unidos, y hoy candidato a un segundo término en el puesto, se encontraba en Butler, Pensilvania, hablando frente a una multitud de sus seguidores, cuando súbitamente recibió un disparo de arma de fuego en su oreja derecha, lo que de inmediato lo obligó a agacharse para buscar cobertura. Ubicado a menos de 150 metros de él, se encontraba Thomas Matthew Crooks, armado con un rifle Panther Arms de PMS AR-15 de calibre 5.56 por 45 milímetros, quien disparó en 8 ocasiones contra el candidato republicano, pero logró impactarlo una sola vez, rozando su cabeza por literales milímetros. Neutralizado casi inmediatamente por un equipo antifrancotirador del servicio secreto que se hallaba en el lugar,
El agresor no contaba con mira óptica alguna en su arma, lo que aunado a su presunta falta de habilidad y a un muy leve movimiento de cabeza que Trump hizo en el último momento, terminó por salvar la vida del candidato. Los motivos de este ataque hoy siguen bajo investigación, pues a diferencia de la gran mayoría de los perpetradores mostrados en este video, el atacante de Trump no tenía historial delictivo ni psiquiátrico alguno. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.